Buen día, mi nombre es Julio Isaac Maldonado y para mí es un orgullo estar presente en este Congreso Binacional de la UNED 2018, presentándole a ustedes el trabajo de investigación doctoral titulado Tratamiento eficiente de residuos líquidos con filtros anaerobios de flujo ascendente separado en tres fases, TRIFAPS. Este trabajo fue dirigido por la doctora Adriana Mercedes Márquez de la Universidad de Carabobo y con la colaboración del ingeniero magíster Arson Alexis Rodríguez Chona de la Universidad de Pamplona, Colombia. Este trabajo se desarrolló básicamente con reactores anaerobios porque en nuestro país estos reactores primarios han sido utilizados con bastante frecuencia en el tratamiento de aguas residuales municipales. Sin embargo, a pesar de que el filtro anaerobio, por ejemplo, porque Johnny McCarthy lo presentó en el año 1969, ese reactor continúa aún trabajando con eficiencias que no superan el 70% del DQO. Eh, en el año 1970, el profesor Letinga de la Universidad de Wageningen en Holanda presentó el WAS, un reactor de flujo ascendente al aerobio, pero igual estos reactores en Colombia están operando con eficiencias entre el 50 y el 70% de remoción de materia orgánica medida en términos de DQO. Recientemente, en los años 2000, el profesor Álvaro Orozco de la Universidad de los Andes presentó el reactor RAP, reactor anaerobio pistón, trabaja con baffles y con un medio empacado. Este reactor también está reportando eficiencias del 60 al 70%, pero tiene la ventaja de que trabaja muy bien a temperaturas bajas, como en los casos de la sabana de Bogotá. Estos reactores, de todos estos reactores anaerobios, el único que permitía partirse en dos era el filtro anaerobio. Partirse en dos era una recomendación del profesor Jairo Romero de la Universidad Nacional de Colombia, que en su libro de tratamiento de aguas residuales recomendaba hacer esa separación de fases. El filtro anaeróbico básicamente es un filtro que tiene un medio fijo, empacado, puede ser artificial, generalmente plástico o de medio rocoso, donde el agua asciende a través de la parte inferior de manera ascendente hasta salir a la parte superior donde se separa el gas y el líquido y la biomasa se forma en el medio de soporte. Entonces generalmente es de una sola fase. Nosotros aquí lo que tratamos fue de separarlo en fases. Entonces el filtro anaerobio de flujo ascendente y de fase separada es lo que llamamos FAPS. Si lo separamos en dos fases, entonces como el que estamos presentando acá, entonces el filtro anaerobio tomaría el nombre de DIFAPS. Filtro anaerobio de flujo ascendente separado en dos fases, cuyas profundidades en el sentido del flujo serían D1 para la fase 1 y D2 para la fase 2. De igual manera, podríamos partir el filtro en tres fases. Aquí estamos viendo cómo se puede separar ese filtro, ¿no es cierto? En tres fases. ¿No? Y este trifaz también tiene en el sentido de flujo tres profundidades, D1, D2 y D3 respectivamente. ¿Qué pretendíamos en esta investigación? Como objetivo general pretendíamos obtener o mejorar las eficiencias de ese FAFA inicial y al separarlo pues queríamos que esos DIFAS o esos TRIFAS podrían aumentar la eficiencia de tratamiento. Esa era nuestra hipótesis y vamos a ver qué sucede más adelante con nuestra hipótesis que los resultados nos van a mostrar que son favorables para uno de estos dos reactores. La otra que se pretendió inicialmente fue caracterizar el residuo que se iba a tratar, que básicamente fue lixiviados, y el lixiviado pues se trabajó en el DIFAS con el lixiviado del relleno sanitario de Cúcuta y el TRIFAS se trabajó con el lixiviado del relleno sanitario del municipio de Pamplona. Se caracterizaron esos residuos líquidos, se construyeron los reactores y se inocularon finalmente con un lodo y finalmente se aclimató ese lodo y se operó a cada reactor para tres condiciones de temperatura y tres condiciones de carga
Y ya estando en condiciones de estado estable, pues se evaluaron estos tipos de reactores. Se evaluaron y se determinaron las eficiencias en términos de carga orgánica volumétrica. Al final, se pretendía obtener los volúmenes óptimos de estos reactores DIFAS y de los TRIFAS para que permitieran, digamos, reactores que permitirían mejor una mayor eficiencia en comparación con el filtro FAFA original de Young y McCarthy. Como metodología para la investigación hemos presentado lo siguiente. La disposición de diseño básicamente de cada reactor consistió en un sistema de alimentación que era calentado con un sistema de resistencias, era un sistema termostatado y un agitador temporizado que nos permitía mantener esto mezclado de tal manera que no hubiera esa sedimentación. Mediante unas bombas succionamos ese lixiviado y lo alimentamos por la parte inferior cada una de las fases del reactor, tanto la fase 1 como la fase 2 en el reactor bifaz, hasta que el efluente salía por la parte superior y en el separador de fases separábamos el gas y por otro lado el efluente tratado. Para poder hacer este montaje nos tocó primero metodológicamente que diseñar y construir las unidades de pretratamiento, que fueron básicamente trampas de grasas, una trampa de grasa, un sedimentador primario y los sistemas de alimentación. Ya para el montaje del DIFAS, pues se operaron, digamos, se fraccionaron las fases en volúmenes diferentes y el sustrato que alimentaba acá se preparaba de tal manera que pudiera garantizar una concentración que con el caudal de 4 mililitros por minuto nos permitiera alimentar los reactores con 3 cargas orgánicas volumétricas, una baja, una media y una alta de 4,64. También operar con temperaturas de 20 grados, 27 y la alta de 34 grados centígrados. Este montaje que se hizo para el DIFAS permitía pues una profundidad de 1 para la fase 1 y una profundidad de 2 para la fase 2 de este reactor. De manera similar se montó para el TRIFAS la metodología y básicamente separamos las fases, en este caso el reactor en 3 fases con sus respectivas profundidades de 1, de 2 y de 3. El resumen de este montaje definitivo lo vemos en esta diapositiva, donde vemos que hay tres series de reactores. En total son 9 reactores. A cada uno le aplicamos una carga orgánica diferente, una baja de 1,85, una media de 2,76 y una alta de 3,71, ¿sí? Con temperaturas que variaron entre 20, 24 y 30, 20, 27 y 34 grados centígrados, y aquí la otra variable era la distribución volumétrica porcentual de la fase 1 con respecto a la fase 2. Entonces aquí vemos que en el reactor 1 de la serie 1, la fase 1 era del 80% del volumen total y la fase 2 del 20%, las otras eran 50-50 y la otra invertida al reactor 1 que era 20 y 80% y así sucesivamente. Aquí entonces trabajamos, como decimos anteriormente, con temperaturas de 20, 27 y 34 grados, y como diseño experimental tenemos un diseño factorial donde trabajamos 3 cargas orgánicas volumétricas, una baja, una media y una alta, 3 temperaturas de 20, 27 y 36 grados, y las relaciones volumétricas que estamos viendo acá en la figura, 80-20, 50-50 y 20-80 para el caso de los DIFAS. Para el caso, este diseño experimental entonces nos permitía mostrar que tendríamos 3 variables: la temperatura, la carga y la distribución volumétrica, y 3 niveles de respuesta que son las eficiencias en cada uno de esos reactores. El diseño factorial fue 3 a la 3, que daba 27 respuestas que se midieron en condición de estado estable. En la metodología para los TRIFAS es muy similar a la anterior. Se aplicaron 3 cargas con 3 concentraciones diferentes, simplemente que ahora la fase 2 del reactor DIFAS quedó convertido como en la fase óptima del TRIFAS. Entonces la fase 1 se partió en 2 reactores y la fase 1 mantuvo el volumen volumétrico del 80%.
Aquí tenemos en la tabla 3 los resultados, no, las dimensiones y las alturas de cada uno de los reactores utilizados en el estudio. Como resultados de esta investigación, pues se construyó el sistema de trampas de grasas y el sedimentador primario como tratamiento preliminar. Tenemos el sistema de alimentación que ya les enuncié anteriormente, alimentado por succionando con 9 bombas que alimentaban a su vez los 9 reactores, 3 por cada serie. Aquí tenemos los reactores difaz que eran también previamente inoculados y los trifaz también inoculados. Al final obteníamos eficiencias en condición de estado estable, lo que nos garantizaba obtener unos valores bastante reales de operación de cada uno de estos 9 reactores y obtener 27 datos finales. Los resultados de toda esta investigación se muestran en la tabla que estamos viendo acá. En la carga orgánica volumétrica tenemos 3 tipos de carga y tenemos 3 temperaturas y tenemos aquí las relaciones volumétricas. Como pueden ver los resultados, en el DIFAS obtenemos eficiencias del 70 hasta el 73%, que era muy similar a la que actualmente estamos obteniendo nosotros en los reactores WASS, por ejemplo en Colombia. Sin embargo, bueno, lo importante mostrar aquí es que el volumen que garantizaba estas altas eficiencias, las más altas eficiencias en los DIFAS, era un volumen del 20% en la fase 1 y 80% en la fase 2. Eso nos permitió determinar que el 80% era el volumen óptimo para la fase 2. En el caso del 2 trifaz, también lo trabajamos con 3 cargas orgánicas diferentes, con 3 temperaturas y con 3 relaciones volumétricas, y obtuvimos eficiencias del orden del 93 al 95%, mostrando que efectivamente en el caso de los trifaz sí nos mejora el sistema de tratamiento, o sea, nos da unos mejores rendimientos, con relaciones volumétricas de 10% en la fase 1, 10% en la fase 2 y 80% en la fase 3. Esto nos permitió entonces concluir que los reactores óptimos DIFAS en la fase 1 eran del 20% y 80% en la fase 2, y en el trifaz 10% en la 1, 10% en la 2 y 80% en la 3. Como conclusiones podemos decir entonces que los lixiviados que se utilizaron como sustrato son tipo 3, es decir, de rellenos de edad intermedia, y pueden ser tratados en los DIFAS y en los trifaz. Además que los DIFAS se pueden construir con volúmenes óptimos utilizando un 20% del volumen en la fase 1 del reactor y un 80% en la fase 2 del reactor. Se confirmó que el DIFAS, trabajando con ese volumen metanogénico del 80% y operados con entre 27 y 34 grados centígrados, con cargas orgánicas volumétricas de 2.76 kilogramos de D cubo por metro cúbico día, logra remover entre el 70 y el 74% de la materia orgánica medida como D cubo. Estos resultados también demuestran que los trifaz son más eficientes que los DIFAS en la remoción de materia orgánica y que logran eficiencias entre el 85 y el 94% para las mismas temperaturas y operando en cargas entre 2.25 y 4.64 kilogramos de cubo por metro cúbico día. Y además también permiten los resultados afirmar que con volúmenes óptimos de la fase 1 del 10% del volumen total, de la fase 2 del 10% del volumen total del reactor y la fase 3 del 80%, se logran esas eficiencias anteriormente anunciadas entre el 85 y el 94%. Concluyendo de manera definitiva que los DIFAS y los trifaz pueden ser nuevos reactores para el tratamiento de residuos líquidos con altas concentraciones orgánicas que operan con bajos tiempos de retención de 16 a 18 horas, lo que redundan en unidades más pequeñas y eficientes, de bajo costo de construcción y de operación, con gran beneficio ambiental y sanitario y económico para la población. Esto es la conclusión más importante que nosotros tenemos acá para dar a conocer a la comunidad científica internacional. Muchísimas gracias por su tiempo y por habernos escuchado. Gracias a nombre de la Universidad de Pamplona y de la Universidad de Carabobo en Venezuela.